Hola a todas y a todos. Hoy vamos a avanzar sobre, o iniciar, mejor dicho, un nuevo tema de nuestro curso de cultura de consumo, que es el tema de la moda. Puede parecer un tema trivial o superficial, banal, pero en realidad, si uno lo analiza, es un tema bastante profundo para nuestro mundo de hoy. Es decir, el tema de la moda está íntimamente relacionado con nuestra forma de vida. Casi diríamos que vivimos dentro de una forma cultural moda. ¿Sí? Después lo vamos a ver con más precisión. Es decir, el mundo, ¿sí?, está sometido a un cambio permanente, cambio, 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 ¿sí? Modificación tras modificación, novedad tras novedad. Toda nuestra vida es una persecución, nuestra vida, la cultura, digamos, del siglo XXI es una persecución detrás de la novedad. Y eso es la moda, una persecución permanente de la novedad, un cambio sobre el cambio del cambio. Y no solamente entonces afecta la idea de moda a, a nuestra forma de vivir, sino que también se traduce lo cultural en lo económico a partir de construir una industria fabulosa que mueve centenares de miles de millones de dólares en todo el mundo y que de algún modo define el formato de lo que es hoy la producción de bienes en todo el planeta. Basta pensar que la mitad de los textiles que se producen en el mundo los produce China, ¿sí? Pero nosotros no producimos marcas chinas, nosotros producimos, perdón, no consumimos marcas chinas en general, sino que consumimos marcas nacionales de Argentina o internacionales de Europa o de Estados Unidos. Pero, aún así, las prendas son producidas en China. Es una industria fabulosa, fenomenal, que mueve empleos y dinero a niveles sustanciales. Eso es la moda. Por eso no se trata ni de un tema banal ni de un tema superficial o menor. Y por eso lo analizamos en nuestro curso de consumo. Vamos a tomar como referencia un libro del filósofo francés Gilles Lipovetsky. El libro es el título que da inicio a nuestro tema. La moda, el imperio de lo efímero. Así le llama, o metafóricamente se refiere Gilles Lipovetsky a la moda. Digamos, el imperio, un verdadero imperio cultural y económico, pero que es ese imperio que se sustenta en lo efímero, en lo que dura poco. Porque si algo tiene la moda, es la necesidad de durar poco. ¿Por qué? Porque su lógica es la lógica del cambio. Y para que haya cambio, debe haber algo que termina y algo que inicia. Por lo tanto, la moda es un círculo permanente de desarrollo, pérdida de importancia, aparición de la novedad, desarrollo, pérdida de importancia, aparición de la novedad, etcétera, etcétera. En un circuito, ¿sí?, que no se termina o no parece terminarse nunca. Vamos en principio, es decir, vamos a dividir esta clase en 2 o 3 partes. La primera parte es definir ciertas características y cuestiones que tienen que ver con la moda. La segunda parte lo vamos a centrar en el proceso histórico de la moda y al final nos vamos a referir a la moda como idea hoy. Entonces, en principio, sobre la moda tenemos 2 teorías. Definimos la moda como la negación del pasado tradicional, digamos, quiere decir, la negación de lo tradicional para afirmarnos en el cambio del presente. Lo tradicional está afincado en el pasado, ¿sí? Cuando yo hablo de la tradición, lo que hago es mirar al pasado. En cambio, cuando yo hablo de la novedad, me afirmo en el presente. Y si hay algo que tiene la moda, es esa negación de lo tradicional.
La negación de lo que está anclado en el pasado. De última, y ya lo veremos en un momento, cuando trae el pasado al presente, lo hace como una novedad. ¿Sí? Digamos, para mostrar el pasado no lo muestra desde el pasado, sino que lo trae al presente. Lo neo, por ejemplo. Lo neo, lo post. Esas modas neo o las modas post, que son típicas de reciclar elementos del pasado para traerlos al presente. Entonces, la moda es una negación del pasado tradicional y es una celebración del presente. ¿Qué dos teorías vemos sobre la moda? Dos paradigmas, que lo vamos a repetir durante esta clase y durante las próximas clases con mucha asiduidad. Hay dos paradigmas centrales, después vamos a ver un tercero, pero que se pierde más en el tiempo. Uno, el paradigma de la distinción, y dos, el paradigma de la individualización. Lo definimos brevemente ya. El paradigma de la distinción es la idea de que yo consumo para distinguirme de una clase social y afirmarme en la propia. Esencialmente lo que hago es distinguirme de la clase social que está debajo mío y acercarme a la que está arriba mío. Pero se produce el movimiento paradójico de que cuando yo me intento acercar por mis consumos de moda al sector social que está arriba, el sector social que está arriba me mira a mí y se intenta distinguir de mí separándose. Por lo tanto, es un permanente movimiento de distinción entre sectores sociales. Entonces, las clases medias intentan consumir consumos tales que los distingan de las clases bajas. Y las clases bajas suelen también consumir consumos tales que los acerquen a las clases medias, y de las clases medias hacia las clases altas. Y de las clases altas, referenciándose en las clases medias, también distinguirse unos de otros. Este es un concepto muy típico de fines del siglo XX. ¿Sí? La idea de que consumimos para distinguirnos de la clase social que está abajo y acercarnos a la clase social que está arriba. Y para identificarnos, ¿no? Es decir, yo hago consumos que coinciden con mi nivel socioeconómico. Esa sería un poco la idea. Y por otra parte hay un paradigma nuevo de entendimiento de la moda, que es el paradigma de la individualización. Este es más del siglo XXI, que no es que anule o elimine el paradigma de la distinción, sino que lo aclara y lo supera. Es decir, conviven ambos paradigmas, conviven, pero como que uno está dentro del otro. ¿Sí? El paradigma de la individualización estaría dentro del paradigma de la distinción y se caracteriza ese paradigma de la individualización con la idea de que yo consumo no solo para diferenciarme de las clases de abajo, sino para distinguirme de todos. Es decir, para ser mi propio estilo, para diferenciarme del de al lado. Ya no solo diferenciarme del de abajo, sino diferenciarme del de al lado, de mis iguales. Este es una especie de concepto extremo de la moda. Habría una moda casi para mí solo, que es un poco la idea de la moda hoy, siglo XXI, ¿no? Es decir, hay como una moda para cada uno, ¿sí? Un estilo para cada uno. Entonces, estamos en presencia de un paradigma nuevo, que es este paradigma de la individualización. Entonces tenemos estas dos maneras, estos dos conceptos que hacen a la moda, el paradigma de la distinción y el paradigma de la individualización. Después vamos a volver sobre esos dos paradigmas. Bien. Después vamos a ver que hay tres periodos históricos, por lo menos nosotros vamos a tomar tres periodos históricos. ¿Cuáles son esos tres periodos históricos? Es un proceso que se inicia ya por el siglo XV, XVI, XVII, ¿sí? Siglo XVI y XVII, ahí se inicia todo este proceso de la moda. Previamente a eso no hay. Después vamos a ver por qué no hay. El primer movimiento de moda se va a llamar movimiento aristocrático. El segundo, moda centenaria. Y el tercero, que es el que actualmente nos
nos convoca, en el que vivimos, es el de la moda abierta. ¿Qué hay de la moda centenaria? Perdón, de la moda aristocrática. Del momento de la moda aristocrática son 600 años, más o menos, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. Por supuesto, es un proceso lento. Por eso yo decía siglo XVI, XVII es donde ese proceso ya se empieza a ver con mucha fuerza. Pero arranca allá por el siglo XIV-XV. Ya lo vamos a ver con precisión, pero son modas que tienen que ver solamente con las capas más altas de la sociedad, que en ese momento era la nobleza. Y está relacionado solamente con la vestimenta. A diferencia de las modas actuales, donde todo es moda, ¿sí? Hay moda de relojes, moda de autos, moda de vestimenta, moda de lo que se le ocurra a uno. ¿Sí? De cualquier producto hay moda, hasta de celulares. En cambio, en aquel momento solamente se refería a la vestimenta. Eso fue el primer momento histórico, que es el momento de la moda aristocrática. Después viene lo que se llama moda centenaria. Se llama moda centenaria porque abarca un siglo, que va desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. ¿Sí? Es la modernidad más extrema, más pura, donde hay una ampliación de todos los niveles de la moda. Digamos, si la moda estaba inicialmente, durante la etapa aristocrática, resumida en un pequeño sector de la sociedad, que era la nobleza, ahora vamos a estar frente a una moda que se extiende a todos los niveles de la sociedad. No solamente la moda estará dirigida a las clases más altas, sino que también está dirigida a las clases medias, esencialmente a las clases medias, y hasta a las clases, algunos sectores de clase baja. Digamos, es una moda, la moda centenaria, una moda que extiende, o la idea es que se extiende el concepto de moda a otros sectores de la sociedad. Y finalmente, ¿sí? Lo que llamamos moda abierta, que es de los años 60 más o menos, de 1960 hasta nuestros días, ¿sí? Donde la moda se convierte, como decíamos hace un ratito, en el factor central de nuestra vida, la idea de cambio, de transformación. Nosotros estamos pendientes de situaciones de moda, repito, no solamente de lo que nos ponemos para vestirnos, sino hasta de cuestiones que pueden ver hasta con los consumos culturales o el pensamiento. Hay también ideas de moda, ¿sí? Es decir, hay aplicaciones de moda, hay celulares de moda, hay todo tipo de prácticas culturales, hay comidas de moda. Por lo tanto, la moda hoy se transforma en un factor que hace a nuestra forma de vivir, ¿sí? Por eso le llamamos moda abierta, porque se ha abierto, ¿sí?, a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces ahí tenemos, entonces, estos 3 periodos históricos en los que vamos a dividir nuestro abordaje histórico. Ahora vamos a 2 formas que hay de mirar la moda. Una forma muy crítica, una mirada crítica de la moda, y una mirada más condescendiente, más amable con el fenómeno de moda. Vamos a ellos, estas 2 visiones de la moda. Como decíamos, una es amable con el concepto de moda y otra es crítica del concepto de moda. Esa visión crítica del concepto de la moda tiene que ver con la idea de que la moda es el triunfo, ¿sí?, del disfrute. Tiene que ver con esta idea precisamente de un concepto, diríamos, banal, ¿sí?, sin importancia, y que se le da más importancia del que tiene, y que hace al individualismo hedonista de cada uno de nosotros. Quizás esta visión sea cierta. No, lo que está describiendo es correcto, ¿sí? Hay un triunfo del goce particular por sobre el interés colectivo, pero no hace más que describir al hombre y la mujer del siglo XXI. Es decir, quizás esta mirada, más que una mirada crítica sobre la moda, es una mirada crítica sobre nuestra forma de vivir actual. Que, como dice allí, privilegia
¿sí? La idea de consumidor sobre la idea de ciudadano, y también es cierto. Digamos, el mundo de hoy, el sistema económico, político, cultural en el que vivimos, social, privilegia nuestra condición de consumidores por nuestra condición de ciudadanos. Es totalmente cierto, pero volvemos al punto. Sigue siendo más bien una crítica social que una crítica al concepto de moda. Esta idea de la moda, de esta visión, digamos, negativa o diríamos, cuestionadora de la moda, apuntando a su carácter superficial. Sí es superficial, sí, ¿sí? Si vamos a hablar de cuestiones existenciales, indudablemente la moda es algo superficial. Sí apunta al hedonismo, digamos, a esta búsqueda del placer y del goce, sí. Y al individualismo, hablábamos recién del paradigma de la individualización, ¿no? Del yo. Sí, también, pero repito, esto es parte de nuestra cultura mundo, que hace que nosotros seamos seres individualistas y hedonistas. Bien, entonces ante esta visión crítica también aparece otra visión que considera la moda como un triunfo de la autonomía individual, como un triunfo de la libertad personal y de la decisión de cada uno. De nuevo, misma idea, más que hablar de la moda, está hablando de nuestra forma de vida. Yo creo que estas dos visiones sobre la moda en realidad son dos visiones sobre la cultura del siglo XXI. Uno que ve nuestra forma de vida de un modo crítico y otro de otra mirada que lo hace desde un punto de vista amable y acorde con su propio pensamiento, ¿no? Es decir, mirar la moda y decir que la moda es algo superficial y banal, que solamente busca nuestro placer, o mirar la moda y decir lo que busca es el ejercicio de nuestra libertad, las dos visiones están usando la moda como un trampolín para hacer una mirada crítica o amable de nuestra cultura. Vemos entonces de nuevo cómo la moda, al ser un factor tan importante en nuestra forma de vivir, se transforma en una especie de pantalla que representa lo que somos. Por eso, mirar la moda es de algún modo mirar a nuestra propia sociedad y a nosotros mismos. Decíamos que había tres momentos históricos, ¿no? Dijimos moda aristocrática, moda centenaria, moda abierta, que es la moda actual. Pero dijimos también que la historia de la moda comienza ya por el siglo XIV, XV. Entonces uno puede decir, bueno, pará, si esto empieza en el siglo XIV y XV, ¿antes no había moda? La respuesta es no, no había moda. Un tiempo sin moda. Podríamos hablar hasta de una prehistoria de la moda, que no quiere decir la moda del hombre prehistórico, sino que la historia de la moda comienza hace unos 600, 700 años. Antes de ese momento no había moda. Las sociedades antiguas, Grecia, Roma, Egipto, las sociedades americanas, prehispánicas, es decir, antes de la llegada de Colón, y después también, no eran sociedades que hicieran uso de la moda como concepto, ¿sí? Las sociedades antiguas eran sociedades más basadas en la tradición. Recuerda que dijimos, la moda es una negación de la tradición y del pasado. Las sociedades antiguas miraban mucho al pasado y a sus tradiciones. Por lo tanto, esas culturas, ¿sí? Bien sólidas y constituidas en base a la mirada del pasado, poco podían celebrar la presencia del cambio y la transformación. Entonces, existe esta prehistoria de la moda que es un tiempo sin moda, ¿sí? Donde prevalece la tradición en contrario del cambio, ¿sí? La moda, entonces, como decíamos al principio de la charla, es una negación del pasado y es una celebración de la novedad, algo totalmente contradictorio con lo que eran las sociedades antiguas. Por ejemplo, ahí tenemos unas imágenes, ¿no?
Antiguo Egipto, Antigua Siria, Antigua Grecia, Antigua Roma. Fíjense, ¿sí?, sobre todo los últimos tres, que las modas son iguales. Y pasan entre Asiria, Grecia y Roma, pasan siglos. De hecho, Grecia, como civilización, termina en el momento que empieza Roma. Así que entre punta y punta hay 1000 años. Y en esos 1000 años, más o menos, se han vestido siempre igual. Eso es una demostración de que estamos frente a un momento histórico, las sociedades, las civilizaciones antiguas, donde esas culturas no tenían, ¿sí?, un concepto de transformación en base a la idea de cambio de modas, de círculos de transformación y cambio, circuitos de transformación y cambio que tuvieran que ver con la moda. Ese concepto no existía en esas sociedades. Por lo tanto, no hubo moda. ¿Sí? Incluso algunos elementos que pueden llamarnos a confusión, como la ornamentación, esto es, aros, collares, pinturas, tatuajes, en general no estaban relacionados con lo que hoy es la ornamentación, que es una fase también de la moda, ¿no? Es decir, qué colores sirven para tal maquillaje, para las tinturas de los pelos, para accesorios que tienen que ver con la belleza, tanto masculina como femenina, etc. Eso es hoy. Pero antes, en esas civilizaciones antiguas, ese mismo comportamiento tenía más que ver con lo estético y lo religioso. Pero no cambiaba en el tiempo. Esa imagen característica conocida de las máscaras egipcias eran iguales durante siglos. Por lo tanto, nos indicaba que esa ornamentación era la misma. Y por ejemplo, los tatuajes maoríes, ¿sí?, muy típicos actualmente, incluso, ¿sí?, esta beta de tatuajes que tiene que ver con lo maorí, también se hunden siglos y siglos y siglos de antigüedad. Eran rituales, ¿sí?, mágicos o religiosos para los maoríes. No eran una expresión de moda o de novedad. Esos, lo que hoy llamamos tribales, ¿no? Para ellos eran precisamente expresión de su tribalismo, de su identidad como sociedad, que no cambiaba en el paso del tiempo. Por lo tanto, existe una prehistoria de la moda, existe aquel tiempo en que la moda no existía. Bien, hasta aquí entonces con esta primera parte de la moda del imperio de lo efímero. Hemos delineado estas dos visiones sobre la moda, ¿sí?, la idea del paradigma de la individualización y el paradigma de la distinción, los tres periodos históricos, ¿sí?, moda aristocrática, centenaria y forma moda, las dos miradas, una crítica y una amable sobre el fenómeno de la moda, y finalmente la caracterización de que hubo un enorme tiempo en la humanidad, ¿sí?, muchísimo más obviamente que el que tiene moda, que no tuvo moda, que fue aquel tiempo que empieza con el siglo XIV-XV para atrás. Nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro, que va a ser la segunda parte de la moda del imperio de lo efímero con los procesos históricos. Nos vemos allí. Muchas gracias.